Bienvenidos a esta nueva cápsula económica sobre el comportamiento del PMI para Colombia correspondiente al mes de noviembre. Como es usual, comenzamos con algunos de los aspectos que están marcando la evolución de la economía a nivel internacional. En este aspecto quisiéramos mostrarles a ustedes la evolución que está teniendo el número de casos de COVID en la China. Efectivamente estamos alcanzando niveles que nunca antes se habían alcanzado en esa economía, generando traumatismos desde el punto de vista de la movilidad de las personas, nuevos confinamientos y los temores por una desaceleración económica en ese país que obviamente tienen consecuencias globales y que se sienten en los precios de algunas de las materias primas en el mundo. En particular, vemos cuál es el efecto que ha tenido esta situación sobre los precios del petróleo en los últimos días. Hemos alcanzado nuevamente precios que realmente no veíamos desde hace unos 4 o 5 meses en términos de precios del petróleo, básicamente por esta situación. Otro de los aspectos que es importante aclarar es que no solamente como resultado de lo que estamos viendo en China, sino en general de la desaceleración económica a nivel global, los PMIs en el mundo, tanto a nivel manufacturero como a nivel de servicios, se han venido deteriorando progresivamente. En el mes de octubre, que es el último mes para el cual tenemos la información disponible, ustedes pueden ver que tanto el PMI de servicios, que corresponde a la línea color azul, como el PMI de manufacturas, que corresponde a la línea de color rojo, ya están por debajo del umbral de 50. Es decir, tenemos variaciones negativas en términos de crecimiento secuencial de la actividad económica a nivel global. Y esta es una situación que antecede un poco lo que puede llegar a venir en términos de desaceleración económica en el mundo el próximo año. Pasemos ahora al caso colombiano. Aquí quisiera destacar lo siguiente. Durante el mes, el DANE dio a conocer las cifras de crecimiento para la economía colombiana. Aquí estoy graficando dos de los componentes del PIB por el lado del gasto. Las barritas color azul, agua marina, corresponden al comportamiento del consumo privado. Es la variación secuencial, es decir, la variación frente al trimestre anterior, en este caso del consumo de los hogares y también de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión. Es bastante notorio que en el tercer trimestre del año tuvimos una caída en el crecimiento del consumo de los hogares. Esta es una situación que realmente no se ve con mucha frecuencia. En los últimos 17 años solamente se ha observado en el año 2015, en el 2020, en el segundo trimestre, obviamente asociado al inicio de la pandemia, y lo estamos viendo ahora en el tercer trimestre del año 2022. Eso significa que los hogares están afectados por lo que está ocurriendo en términos del incremento de la inflación, el incremento en las tasas de interés, el incremento en el valor del dólar, que son las variables que efectivamente afectan también la confianza del consumidor. Quisiera invitarlos a ver ahora esta diapositiva que precisamente muestra cómo evolucionó la confianza del consumidor en el mes de noviembre. Ustedes ven que hay una caída importante en esos niveles de confianza asociada a las tres variables que hemos venido comentando. El comportamiento del consumidor, de la confianza del consumidor en el mes de noviembre, sugiere que con una altísima probabilidad, en el cuarto trimestre del 2022, vamos a tener nuevamente una caída secuencial en el consumo de los hogares. Nuevamente, esta situación muestra un debilitamiento importante de la demanda, que como ya hemos venido diciendo es parte de este proceso de ajuste de la economía colombiana, que en realidad estaba creciendo a tasas bastante elevadas, muy por encima de su producto potencial.
Bien, esta situación también la estamos observando en el PMI. El PMI para el mes de noviembre tuvo un retroceso del nivel de 50 que habíamos tenido en el mes de octubre, pasamos a un nivel de 47.3 en el mes de noviembre. Los tres componentes principales que conforman este indicador, que son producción, pedidos y empleo, muestran un deterioro, pero el componente que mayor retroceso registró es claramente el nivel de pedidos. Eso muestra que la demanda está perdiendo impulso, muy probablemente asociado a lo que vimos con el indicador de confianza del consumidor. En la medida que el consumidor pierde confianza, el consumo de los hogares se debilita y en esa medida los pedidos que llegan al sector manufacturero pierden el impulso que habían tenido en los meses anteriores. Para terminar, quisiera destacar uno de los elementos positivos que estamos observando en el PMI correspondiente al mes de noviembre. Tal vez con alguna desesperanza hemos visto que la inflación ha subido en forma muy significativa en los últimos meses en nuestro país. Bueno, el comportamiento del indicador de precios de los productos en el PMI muestra que en los últimos meses hemos tenido una desaceleración importante en el crecimiento de los precios de los bienes de origen manufacturero. Esta situación se da por muchos elementos, algunos de ellos los hemos comentado en estas cápsulas, en particular el tema de las mejoras en las cadenas logísticas a nivel mundial y la caída en los fletes que estamos observando en los mercados de movimientos de mercancías, especialmente a nivel marítimo y a nivel aéreo. Y es una muy buena noticia porque significa que por lo menos en el tema de bienes, Colombia está muy próximo a registrar un punto de quiebre en términos de la inflación. Es decir, vamos a seguir con mucha probabilidad el patrón que otros países que ya han mostrado síntomas de desinflación han venido exhibiendo en los últimos meses. Primero, se desacelera el crecimiento en la inflación de los bienes y después vamos a ver una desaceleración en el crecimiento de los servicios. Bueno, esta es una muy buena noticia. Con esto terminamos la entrega del día de hoy. Espero verlos el próximo mes con los datos correspondientes a qué sucedió con la actividad manufacturera en Colombia en el último mes. Muchas gracias.